Bueno, y muy a propósito de las presentaciones que hemos visto, pues vamos a conversar un poco de, vamos, cómo gestionar justamente toda esta incertidumbre, vamos, y lo que está pasando con los consumidores y, vamos, y las compañías en general desde la dinámica de la estrategia de precios, que es pues algo que muchas compañías pues ven muy relevante en este momento. Entonces, para comenzar, simplemente pongo esta foto. Esta es una foto de una de nuestras oficinas de Biociencia Latinoamérica en la pandemia, justamente antes de que vamos, empezara la pandemia, pues remodelamos la oficina y, oh sorpresa, pues al cabo de unos días, de unas semanas, pues tuvimos que irnos todos a las casas. Y lo cierto es que este panorama, pues, vamos, sigue siendo vigente en el sentido de que hay condiciones cambiantes y pues vamos, hay cosas que sucedieron en la pandemia que vamos, ahora siguen siendo pues permanentes, ¿no? Entonces, y una de esas cosas sin duda es la estrategia de precios, ¿sí? Ante este panorama de omnicanalidad, ante este panorama de incertidumbre, de inflación, de costos mayores, de desconfianza de los consumidores, bueno, ¿qué debe hacerse desde la estrategia de precios? ¿Sí? Y aquí escogimos, vamos, una de estas categorías donde vamos, hay diferentes fenómenos y en general pues todas las industrias los enfrentan, ¿no? Entonces costos que suben, proveedores vamos, que tienen limitaciones de su cadena de abastecimiento, ciclos de alta demanda, ciclos de alta producción y en general pues la gran mayoría de compañías se pregunta, bueno, ¿y qué hacemos con todas esas circunstancias para crear una estrategia de precios no solamente que nos permita reaccionar a lo que está sucediendo, ¿sí? Sino también cómo hacemos de nuestra estrategia de precios una ventaja competitiva? Entonces, quiero traer vamos a esta audiencia y como algunas de las reflexiones que hemos realizado desde Vía Ciencia, producto pues, de las conversaciones, de los proyectos que hemos venido trabajando con nuestros clientes. Bueno, entonces la primera reflexión tiene que ver con pensar más allá de vamos, de los márgenes de la parte financiera solamente. ¿Sí? Aquí les quiero traer un ejemplo. Este es un ejemplo de Colombia, ¿sí? Y pues, seguramente hay muchísimos más ejemplos en Latinoamérica, en esta industria en particular, donde vamos, hay una serie de competidores, ¿sí? Que están pues, ofreciendo unos productos en precios relativamente similares, en este caso precios por gramo. ¿Sí? Y hace unos años, uno vamos, de los competidores en esta industria hizo un planteamiento, en este caso un brownie finés, con un precio mucho mayor. ¿Sí? ¿Y por qué vamos, decidió este competidor pues, hacer este lanzamiento en el mercado? Básicamente porque entendió, ¿sí? Que tenía la posibilidad, ¿sí? De cobrar mucho más, ¿sí? Por ese producto y vía, pues, por supuesto, investigación de mercados y una serie pues, de validaciones, ¿sí? En su proceso de lanzamiento, pues tuvo la oportunidad de, vamos, confirmar que efectivamente pues, tenía la posibilidad de cobrar mucho más y vamos a tener una consistencia en su estrategia de precios versus el valor y que estaba pues cobrando, ¿sí? En el mercado. Sí, entonces, dicho lo anterior, eso quiere decir pues que es posible sin duda pues hacer diferenciación de precios en la medida en que pues se tiene pues un mejor panorama de lo que está sucediendo en un mercado. ¿Sí? En una investigación y que tenemos, de hecho información que hemos recolectado, uno de nuestros directores tiene la posibilidad de ser profesor vamos, de un curso en estrategia de precios en una de las universidades de Colombia. ¿Sí? Y hemos tenido la posibilidad pues, de recolectar información de más de 500 compañías, ¿sí? Y entendiendo desde dónde plantean su estrategia de precios. Entonces, desde lo financiero, que es vamos, lo usual, desde la información de la competencia, que también hay una buena cantidad vamos, de compañías que lo hacen, ¿sí? Y lo llamativo es que no más del 20% de las compañías consideran este componente de valor, es decir, cuánto están dispuestos a pagar sus shoppers consumidores, que, pues, que no es un tema menor. Entonces, sin duda, vamos, el mensaje aquí es hay que integrar estas diferentes dimensiones en la forma como se desarrolla la estrategia de precios. ¿Sí? Y entonces aquí viene como ese paradigma, bueno, margen o demanda, ¿sí? Que es usualmente la conversación que plantean vamos, los financieros en las compañías versus las personas de marketing. Y lo cierto es que hay que realizar un balance de las dos cosas y entender que si es posible perfilar la demanda, entender qué pasa con esas curvas de demanda para uno o varios productos, vamos, en diferentes escenarios competitivos, en esa medida es posible pues, realizar pronósticos de qué puede pasar con el margen y se pueden tomar decisiones de forma integrada. Entonces, digamos, una segunda cosa que se puede hacer es entender la diversidad geográfica del portafolio.
¿sí? Y entender pues lo que el portafolio puede lograr, ¿sí? En términos de atender pues diferentes necesidades de los consumidores, ¿sí? En diferentes pues geografías, no solamente de un país, sino en términos generales. ¿Sí? Sin duda, uno de los criterios tradicionales para hacer segmentación, ¿sí? De portafolio y segmentación de canales es la geografía. Aquí simplemente pues tenemos un punto de vista de seguramente lo que muchas compañías en Chile utilizan como segmentación para definir su estrategia de precios. Pero lo cierto es que, perdón, no necesariamente, ¿sí? Es el único criterio para hacer segmentación en la estrategia de precios. De hecho, es posible tener en cuenta otro tipo de cosas. Por ejemplo, entonces, el tipo de puntos de venta, dependiendo si el consumo es inmediato, el consumo si es para un futuro. ¿Sí? En el caso en el que, vamos, la comercialización de productos se hace online, entonces va a depender de si las plataformas son propias o las plataformas son de terceros, porque las condiciones comerciales cambian. Y también hay unos criterios logísticos que tienen que tenerse en cuenta a la hora, pues, de realizar la segmentación de la estrategia de precios. ¿Sí? Y además, por otra parte, también hay que tener muy en cuenta lo que pasa con, vamos, los consumidores, con los shoppers. Lo cierto es que los shoppers perciben los precios de forma diferente, ¿sí? En la medida en que compran para diferentes ocasiones de consumo, ¿sí? Y también lo hacen pensando en diferentes misiones de compra. ¿Sí? Y eso, vamos, se puede traducir, ¿sí? En un concepto importante en la estrategia de precios, que es lo que conocemos como arquitectura de precios en paquetes. Aquí simplemente muestro un ejemplo pues, de tantos que se puede construir, ¿sí? En cuanto a entender qué rol juega cada uno de los diferentes productos en un portafolio, ¿sí? Y a partir de el precio de desembolso, ¿sí? Y el precio por gramo, o por mililitro o por hora, ¿sí? Por ejemplo, en la industria de servicios, ¿sí? Entender entonces, ¿sí? Cuál debería ser su punto de precio y qué mensaje le quiere transmitir, vamos, al mercado en general. ¿Sí? Y la buena noticia es que esto se puede construir, ¿sí? No solamente para compañías de consumo masivo, sino para compañías de bienes y servicios pues, en diferentes industrias. Y desde el punto de vista vamos, metodológico, entonces, ¿cómo construir vamos, este tipo de arquitecturas de precios, reglas de diseño? Aquí, pues, ustedes ven ahí la posibilidad de entender vamos, dos dimensiones. Una que tiene que ver con los roles de las marcas, y entonces las marcas pueden ser core, las marcas pueden ser premium, las marcas pueden tener el objetivo de ser flanker y simplemente para bloquear pues, otra serie de competidores. Y además, los productos pueden tener diferentes roles dependiendo del vamos, el objetivo que se quiera lograr con cada uno de ellos. ¿Sí? Aquí simplemente tomaría por efectos de tiempo, ¿sí? Un par de ejemplos donde, por ejemplo, uno puede tener, ¿sí? Una marca flanker que puede tener un producto premium en el sentido de que a pesar de ser una marca que tiene direccionalmente precios bajos, de todas formas puede generar, ¿sí? Una oferta diferenciada. Por ejemplo, piensen en una marca privada, ¿sí? En un supermercado que está ofreciendo un producto sin gluten, ¿sí? O bajo de azúcar. ¿Sí? Entonces, ese tipo de combinaciones pueden darse. ¿Sí? O incluso puede haber, por ejemplo, marcas de nicho y que pueden tener productos de entrada. Entonces, marcas de lujo, ¿sí? En industrias de bienes o servicios donde tienen un producto que permite pues, generar, ¿sí? Esa sensación de acceso y reclutar pues, consumidores vamos, a ese mercado y para esa compañía en particular. Entonces, como ven, diferentes posibilidades de reglas de diseño y que pueden aplicarse pues, para construir este concepto de arquitectura, entendiendo las misiones y las ocasiones de consumo. Ahora, en un contexto de incertidumbre, vamos, esto que acabo de presentar es necesario, más no es suficiente, ¿sí? Y es, vamos, coherente pensar en términos de estrategias de precios que sean dinámicas y flexibles. Y bueno, en ese caso, ¿sí? Hay que hacer un balance de vamos, la gestión que puede hacerse en el corto plazo sin perder de vista el largo plazo. Es decir, hay cosas desde la estrategia de portafolio y precios que se pueden hacer desde lo táctico y hay otras cosas que se pueden hacer desde lo estratégico. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Vamos, si uno piensa en cosas como ver los costos, estar pendiente de lo que vamos, pasa con los proveedores y vamos a estar replanteando los precios o reaccionando a las alzas de precios, sí, pues es algo que hay que hacer en el día a día, ¿sí? O pensar vamos, en insumos o incluso en productos sustitutos en el portafolio, pues es algo que también hay que estar gestionando en el corto plazo y viendo cómo ese consumo que se da vamos, de forma complementaria o sustitutiva ¿sí? Vamos, en el marco competitivo. Sin embargo, hay otros fenómenos que en el largo plazo hay que tener presentes y para efectos de poder
vamos a gestionar la estrategia de precios, como mencionaba, no solamente ¿sí? como algo de corto plazo, sino también como la base de una ventaja competitiva. ¿Sí? Por ejemplo, pensar en la compra de conveniencia. Vimos vamos, lo que está pasando con la omnicanalidad, si bien vamos, el consumo online en toda la región vamos, se ha estabilizado, incluso ha caído en ciertos casos. Lo cierto es que los niveles de consumo online, de compra online, son mucho mayores que lo que eran antes de la pandemia y sigue siendo un fenómeno permanente. Y entonces, ese tipo de cosas, sin duda, pues hay que considerarlas a la hora de diseñar la estrategia de precios. Y, por ejemplo, la omnicanalidad, pues sin duda es una de esas cosas que, vamos, puede incluirse de manera explícita en la estrategia de precios al tener, por supuesto, las consideraciones de, vamos, no solamente de percepción de los consumidores, sino también, pues, de, vamos, los costos que implica operar de una forma omnicanal. Y el cuarto mensaje es, eh, hay que contar, vamos, por qué van los productos, ¿sí? Entonces, vamos, esto es simplemente para dar una idea, vamos, la posibilidad de hacer investigación, ¿sí? Y medir lo que conocemos, pues, vamos, en investigación de mercados como la elasticidad de precios, ¿sí? Y en este sentido, vamos, vale la pena diseñar experimentos y que permitan entender no solamente qué pasa con un producto, ¿sí? Al cambiar sus precios, sino también qué puede pasar en simultáneo con los productos de un portafolio, ¿sí? Y adicionalmente qué puede pasar cuando hay escenarios, ¿sí? Que permiten entender qué pasaría si la competencia reacciona de una u otra forma. Sí, la buena noticia es que yo creo que cada vez más compañías tienen herramientas para poder hacer estas mediciones y es posible diseñar simuladores y para entender, digamos, el impacto de estos fenómenos. ¿Sí? Y creo que cada vez eso está más al alcance de, digamos, una gran base de compañías en diferentes industrias para, vamos, tomar decisiones de precios con riesgos controlados. Es decir, no necesariamente tener que ir al mercado a pilotear qué pasa con los precios sin tener al menos una idea, ¿sí? O una estimación de lo que podría pasar en términos de los volúmenes de venta o vamos, incluso en casos más sencillos de la intención de compra. Entonces, aquí el mensaje importante es, ¿sí? Hay que medir, ¿sí? El valor. Es decir, hay que estar dispuesto a hacer investigación y entender, ¿sí? Cuál es el impacto de las decisiones de precio que puedo tomar en mi portafolio y sobre eso, por supuesto, pues construir unas estrategias de precio mucho más robustas, no solamente en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo. Bueno, y el quinto mensaje es trabajar en la capacidad de pricing, es decir, que no solamente vamos, diseñar y ejecutar la estrategia de precios sea algo reactivo, que no simplemente sea la consecuencia de que los costos por efectos de la inflación o por efectos de la falta de proveedores o de la capacidad de suministro de ciertos proveedores, sino que también sea una capacidad, ¿sí? Que se creen al interior de las organizaciones, ¿sí? Para poder, obviamente, pues, gestionar esto como una ventaja competitiva, ¿sí? Digamos, y poder, pues, hacerlo parte vamos, del desempeño de la organización. Y esta es la forma, vamos, para nosotros de vamos, poder romper el paradigma de, bueno, o crezco en volumen y en participación de mercado, ¿sí? O crezco en margen. ¿Sí? La forma justamente de lograrlo es tener capacidades que permitan monitorear, ¿sí? Qué está sucediendo en el mercado y, vamos, y a partir de información interna o la combinación de información interna y externa, pues poder, vamos, desarrollar esa capacidad de pricing al futuro. Entonces, aquí algunas como consideraciones, ¿sí? que se pueden realizar. Entonces, lo primero, entender el mercado, ¿sí? Desde vamos, los roles. Ahora, hace unas diapositivas mostraba vamos, las posibilidades de roles y marcas de los productos, ¿sí? Y entender cómo cada categoría, ¿sí? En particular la categoría en la que una compañía está compitiendo, ¿sí? Ofrece o presenta sus productos al mercado y cuáles son esos roles que están jugando, ¿sí? De forma que sea posible desde ese marco metodológico, ¿sí? Poder aproximarse a la percepción y por consiguiente a la sensibilidad de los que tienen los shoppers, los consumidores a los precios de cada una de esas ofertas. ¿Sí? Y de igual manera entender también cuál es esa percepción que tienen los shoppers y los consumidores, ¿sí? Hacia las posibilidades de las dinámicas competitivas o de descuentos que pues varían según la industria. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la gestión comercial. Entonces, aquí ya tiene que ver más con pensar en los canales,
¿sí? En las implicaciones que implica diseñar la estrategia de precios para cada uno de los canales. Entonces, estamos hablando de canal tradicional, donde el go-to-market, si no necesariamente es el mismo de, por ejemplo, el canal online o el canal moderno, y los costos de operación y los costos, vamos, de desarrollo comercial y de trade marketing son diferentes. Entonces, en ese caso, todas esas consideraciones, pues vale la pena tenerlas en cuenta y no solamente del punto de vista absoluto, sino también, vamos, en tendencia, cómo van cambiando, pues para efectos de incorporarlos en la estrategia de precios. ¿Sí? Lo siguiente tiene que ver con la gestión operativa. Y aquí es fundamentalmente poder hacer una planeación de la demanda, ¿sí? Ajustada en función pues, de lo que se espera en la estrategia de precios. Y entonces eso tiene que ver ya con un proceso vamos, de planeación pues, de demanda, no solamente digamos, a largo plazo, sino también corto y mediano plazo. Y poder desde vamos, los departamentos de supply chain, de cadena de abastecimiento, poder hacer una planeación de inventarios o de operaciones acorde pues, a lo que se está planeando desde la demanda y como consecuencia de la estrategia de precios. Y finalmente, vamos desde estas dimensiones, la gestión financiera que implica pues hacer un seguimiento constante, ¿sí? De lo que está pasando, ¿sí? En el mix de ventas, en el mix de rentabilidad, ¿sí? Y entender cómo van cambiando el protagonismo de las diferentes categorías y los diferentes productos, ¿sí? En el P&G en la medida en que se van tomando diferentes decisiones de precios. Bueno, y vamos gestionando en términos de gestionar la incertidumbre, vamos acompañando estas decisiones, pues vamos, de lo que se trata aquí es de tener como una serie de capacidades, ¿sí? que permiten, vamos, capturar información del mercado y tener, vamos, un marco de conversación y con los diferentes clientes en diferentes canales y poder, vamos, tener información a tiempo. ¿Sí? Idealmente no siempre se puede, pero digamos, lo más cerca a tiempo real, y poder hacer planeación de la demanda mucho más frecuente. Y por supuesto, una cosa que digamos, no siempre es fácil, pero es muy deseable, que es poder entender el retorno a la inversión promocional, sobre todo cuando están haciendo experimentos de precios, haciendo cambios, haciendo pilotos. Eso sin duda vamos, vale la pena medirlo, porque es al final la forma de entender si vamos, los cambios en la estrategia y en el día a día de los precios pues están teniendo un efecto positivo o no. Bueno, todo esto sin duda debe suceder con el compromiso del liderazgo de las compañías en la gerencia de precios. Y, lo cierto es que vamos, se necesita el compromiso pues, de la alta gerencia, del presidente, del director directora general de la compañía y de vamos, su equipo de trabajo, y para efectos digamos, de que todo esto suceda y se pueda convertir en una ventaja competitiva. Y aquí vamos, hay una información que vamos, nos tomamos de un estudio que hizo Deloitte ya hace varios años, ¿sí? Y vamos, estas son cosas que tienen que darse en ese proceso pues, de liderazgo de gerencia de precios. Entonces, compromiso con el valor, que es simplemente lo que mencionaba vamos, hace unos momentos, y en cuanto a no solamente verlo desde el punto de vista financiero y de competencia, sino también entender la disposición de pago de los shoppers consumidores, y entender sistémicamente qué pasa con la estrategia, es decir, cómo la estrategia de precios y juega en la estrategia corporativa, ¿sí? Entonces, si por ejemplo una marca es aspiracional, pues la estrategia de precios debe ser coherente digamos, con esa estrategia corporativa. Procesos de decisión efectivos en el sentido de tener, vamos, lo que podríamos llamar un proceso de gobierno de precios, es decir, cómo se construyen, se diseñan, se construyen y se implementan las decisiones de precios en la organización y cómo se comunican, y de forma pues que se pueda medir qué está sucediendo. ¿Sí? Y por supuesto que los KPIs digamos, de la estrategia de precios estén alineados con los KPIs de la estrategia corporativa. Todo eso tiene un factor común, ¿sí? Que es fundamentalmente entender las marcas, ¿sí? Entender mis shoppers consumidores y entender los canales. Cómo poder integrar estas tres cosas, ¿sí? Y pues pasarlo por esas diferentes lentes pues, que mostrábamos anteriormente desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista operativo y por supuesto desde el punto de vista de mercadeo y comercial. ¿Sí? Y bueno, esas son las reflexiones que tenía para contarles. Muchas gracias. Y dado que ya hablamos vamos, de la importancia de las marcas, de tener en cuenta pues, lo que está pasando con las marcas, entonces abro el siguiente módulo que tiene que ver justamente con los desafíos de las marcas y le doy paso a Carolina Cuneo de GFK, quien va a hablar justamente de esos desafíos que están enfrentando de forma permanente las marcas. Muchas gracias.